uno o dos pilares en los que se asienta el desarrollo, estamos condenados tarde o temprano a fracasar. Y esta pandemia nos está poniendo a todo el mundo en discusión que necesitamos estados mucho más fuertes, pero eficientes. Fuertes y eficientes, que permitan construir una nueva humanidad. Algunos seguramente querrán retornar a lo mismo, pero es necesario que esta reflexión nos permita ir avanzando, quién sabe, a una humanidad con otras características, con otras prioridades, como es la salud y la educación. Y cuando hablamos del Perú, encontramos varias cosas. En el siglo pasado había tres grandes personajes que han analizado la historia, la vida, el futuro del país. Uno de ellos, Víctor Andrés Belaúnde, con un libro célebre que es La Realidad Nacional, pero que representa en este libro una visión conservadora de lo que es el país y de lo que es el futuro del país. Víctor Andrés Belaúnde, con todos los méritos que tuvo, porque tuvo varios méritos y escribió muchísima literatura, tenía una visión de un país que se reconciliaba con el pasado, pero que no construía un futuro en esa reconciliación. Su visión refleja de una otra forma los planteamientos conservadores que incluso hoy en nuestro país están vigentes. Otro de los grandes pensadores que en esa época se escribió fue Luis Alberto Sánchez, en este libro, Perú, retrato de un país adolescente, que también nos presenta una visión de cómo el Perú puede llegar al desarrollo y cómo puede despegar en su economía, en su progreso, en una atención a todo el país. Sin embargo, encontramos un libro que sí es uno de los pilares básicos que incluso da origen al título de esta conferencia, que es el grande José Carlos Mariátegui. Él, joven que murió 35, 36 años, a diferencia de sus contemporáneos, porque ellos son contemporáneos pero tuvieron más tiempo para escribir y producir, en solo 6 años, José Carlos nos brinda distintos análisis, ensayos y reflexiones sobre cómo debe ser el futuro del país y los retos que tuvo en esa época y que hoy, de una u otra manera, siguen vigentes. Y Mariátegui no fue necesariamente una persona acomodada, con lujos o con mucho dinero para estudiar. Él prácticamente fue huérfano de padre, ¿cierto? No terminó ni la educación primaria, sin embargo, fue una persona autodidacto y tan capaz que aprendió muchísimas cosas. Incluso tenía una limitación física que no le permitía movilizarse y desplazarse cuando ya estaba más allá de los 30 años. Pero tuvo la oportunidad de conocer el mundo a través de un castigo que le dio el gobierno de Leguía en aquellos años, pero que para él significó más bien un premio, porque al dedicarse al periodismo, ser periodista profesional, permitió beber de lo mejor que había en Europa en esos años y pudo conocer los planteamientos, los análisis, la filosofía de esa época. Y nos regala este gran libro, 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, junto con otros ensayos que, a diferencia de Víctor Andrés Belaúnde y Luis Alberto Sánchez, nos brindan una visión de cómo estaba el Perú en esa época y cuáles eran sus retos. Permítame entonces, de esa forma, compartir uno de sus grandes planteamientos. Peruanicemos al Perú. No estamos hablando exactamente de un nacionalismo, ¿no es cierto?, a ultranza, que algunos lo conocen como chauvinismo, ¿no? Ese nacionalismo que el Perú está por encima de todos y que la patria nuestra es la mejor de todo el mundo y de todos los mundos que puedan haber. Bajo este eslogan del nacionalismo, muchas veces se han escondido concepciones totalmente abusivas y totalmente terribles para la humanidad, como fue el nazifascismo de Adolfo Hitler en la Segunda Guerra Mundial, o como fue Benito Mussolini en su dictadura que tuvo en Italia. El nacionalismo malentendido no respeta, no cultiva lo que Mariátegui decía, peruanicemos al Perú. El internacionalismo no condice con una idea nacional, con una idea de país. Y en ese propósito es que tenemos que reconocernos que somos parte de una comunidad internacional con nuestras propias particularidades, con nuestras propias limitaciones. En esa combinación entre nacionalismo e internacionalismo es que se plantea el debate. Y es más, Mariátegui está de acuerdo con un internacionalismo, lo que no significa para nada lo que hoy es el neoliberalismo o lo que es este abusivo sistema de globalización que ha querido uniformizar y aplanar todas las diferencias que tiene cada país en su cultura, en su desarrollo y también en su economía.
Entonces, cuando decimos, hablamos del país, hablamos de la patria, ¿qué ponemos? Yo decía, ¿qué pongo como imagen? ¿Pongo acaso una bandera? ¿Mi país acaso es una bandera rojo y blanco? ¿Acaso mi país es el himno nacional? Que según Carlos Raigada, un historiador muy destacado, decía que el himno nació mal, porque en realidad no era un himno lo que se había convocado en concurso, sino era una marcha nacional. Al final terminó siendo el himno, cuyas letras de una u otra forma representaban quizás parte de la sociedad de esos años, pero que de un tiempo a esta parte muchos no nos sentimos representados en las letras del himno, sobre todo incluso la última modificatoria. En fin, hay un debate. El Perú es un himno, el Perú es la escarapela que nos ponemos de manera muy elegante en los solapines de nuestros ternos, de nuestros uniformes. El Perú es la música criolla, son los criollos los que representan al Perú. Bueno, ¿qué es el Perú? El Perú es la comida, su gastronomía, son Curio, otros grandes destacados en este arte. El Perú es Machu Picchu, el Perú es el lago Titicaca, el Perú es el volcán Misti. Bueno, por fin, ¿qué es el Perú? En realidad es bien complejo decir qué es el Perú, y al último voy a decir, a mi modo de ver, qué es nuestra patria. Pero en esta construcción de la peruanidad hemos visto algunas escenas que han desperuanizado al país, que más bien le han quitado lo que es. Y uno de ellos es justo la invasión española, que algunos llaman conquista española, descubrimiento, con otros nombres. La palabra me parece más precisa, es que vino un desarrollo europeo y que se impuso de manera abrupta a nuestras partes de América, en especial al Perú. No vinieron exactamente para colonizar, para conquistarnos, en el sentido de conquista de enamorarnos, ¿no? De atraernos, de seducirnos, ¿no es cierto? Sino básicamente fue un proceso de eliminación de nuestra cultura, de nuestro idioma, de nuestros ancestros, de nuestros pasados, al extremo que cuando España invade, Pizarro y otros más invaden nuestra patria, fueron nuestros propios peruanos, nativos peruanos, que se enfrentaban contra otros peruanos. Eso es una de las grandes explicaciones por qué no pudimos hacerle frente, si éramos miles, millones, y era un puñado de españoles que venían a dominar estas tierras. No fue la superioridad de las armas, no fue que eran blancos y que tenían caballos, en realidad básicamente se explica por una división que existía entre los distintos grupos, culturas, reinos en esa época, que terminamos enfrentándonos unos con otros y saliendo de ventaja esta invasión que tuvo España. Ahí nos desperuanizamos. No es que antes ya había un Perú, porque en realidad la peruanidad en el Tahuantinsuyo no es exactamente lo que hoy conocemos como límites geográficos, porque el Perú comprendía lo que hoy son países como Chile, como Ecuador, como Bolivia, ¿no? Entonces, la peruanización se cinde, como dice Pablo Mancera, con la invasión española. Pero en la República, a pesar que proclamamos la independencia, y José de San Martín dice esas palabras tan hermosas, ¿no? Desde este momento, el Perú libre e independiente, por la voluntad general de los pueblos y por la justicia, es su causa que Dios defiende. En realidad, la República no modificó profundamente la situación anterior de la colonia. Seguíamos finalmente bajo el sistema de dominio de España. Fue una independencia política, como muy bien dicen los colegas del glorioso Juan Carlos. Política en el sentido de que ya no dependíamos en la decisión de los gobernantes, de los virreyes, pero económicamente seguíamos dominados. Seguía Francisco Pizarro al lado de la Plaza de Armas de Lima. Seguían pensando los japoneses que Manco Inca había sido el fundador del Tahuantinsuyo y ellos mandaron a construir ese monumento. En realidad, con la independencia política no varió mucho la condición de la gran cantidad de indígenas peruanos, quienes se beneficiaron de un puñado de nuevos criollos, nuevos burgueses, nuevos feudos que comenzaron a surgir en esta época. Y en el Perú del siglo XXI todavía no tenemos un Perú plenamente peruanizado. Seguimos de una otra forma que no ha modificado sustancialmente los sueños de aquellos que pisaron nuestra patria. Por eso que cuando hablamos de desperuanización, decimos que ha habido intentos para peronizar al país. Y justo surgen esos intentos a inicios del siglo
XX. Y ahí encontramos a todos estos pensadores como César Vallejo, Uriel García, Gamaliel Churata, ¿no es cierto? Y encontramos desde la literatura, ¿no? Cómo algunas personas comienzan a escribir y a pensar desde el Perú profundo, desde la realidad más interna del país, no desde la capital, no desde los grupos de poder, no de los centralismos peruanos en Lima o los centralismos de los distintos departamentos y regiones. Y encontramos, por ejemplo, el caso de esta mujer que fue la primera en estudiar en la universidad, ¿no? Porque antes, para estudiar algunas carreras tenías que ser varón. Por eso que tenemos una tradición muy difícil que tenemos que cambiar. Recuerden ustedes que la primera mujer que estudió medicina tuvo que estar disfrazada de varón, porque las mujeres no debían, no podían estudiar medicina. ¿Para qué estudiar medicina? Es más, ¿para qué ser profesionales? Y recuerden que todavía estamos casi a 70 años de que recién hay el voto de las mujeres. Las mujeres no votaban en las elecciones. Aparentemente era un asunto inútil que no tenía sentido. Entonces encontramos que en este siglo XXI, en la que muchos de los jóvenes de ahora están proyectándose al 2045, al 2050, que es la etapa en la que ustedes van a vivir, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué significa peronizar al Perú en estas épocas? Creo que peronizar al Perú significa, en primer lugar, peronizar su historia. Y eso significa que de los distintos personajes que adornan nuestro pasado, nuestros recuerdos, nuestras memorias colectivas, hay que distinguir el papel que han tenido ellos, pero el papel y valorarlo de acuerdo a lo que realmente ocurrió. Por ejemplo, cuando decimos quién es Micaela Bastidas, muchos dicen que es esposa de Tupac Amaru. Pero cuando decimos quién es Tupac Amaru, no decimos que es esposo de Micaela Bastidas. Es decir, ella no es, ella es esposa de. En cambio, Tupac Amaru sí decimos que ha sido un revolucionario, que ha hecho una gesta contra los españoles y sabemos todas sus historias. Es que tenemos una historia, uno escrita por varones, pensado en varones, una historia con una larga tradición patriarcal, donde los personajes son aquellos que ocupan cargos, que tienen uniformes o que son presidentes. Pero analizar la historia del país implica no buscar salvadores, no está buscando personajes, porque pareciera que ellos son los que van a salvar el país. Y hemos tenido profundas decepciones, ¿no es cierto? El chino nos va a salvar y el chino nos engañó. No, ahora es el cholo nos va a salvar y el cholo nos engañó. No, es el, como dicen de una manera vulgar, es el cachaco que nos va a salvar, tampoco fue él. Es decir, estamos buscando la idea de salvadores, personas que tengan cierta magia, no sé, y que arrastren a todos. Esa es una historia negativa. La historia no está hecha por individualidades, tampoco por varones, tampoco por blanquitos. El rostro de Bolívar que estamos viendo no es el verdadero rostro de Bolívar. Ya Venezuela hizo un estudio de los rasgos físicos reales de Bolívar y no eran precisamente esta fotografía que estamos viendo que circula de una manera masiva en los libros de historia. Tenía un rostro mucho más de latino, ¿no? Un rostro distinto, ¿no? Más natural, digamos, ¿no? Que justo Venezuela ha recuperado su rostro y dice, ese es el rostro de Bolívar, porque no es la cara, el rostro de lo que estamos siguiendo, sino su legado, su mensaje y su nivel de compromiso con una gran patria que era Latinoamérica. Tampoco la historia de los profesionales, de estar buscando que los que terminen la universidad, los que terminen el colegio, perdón, ingresen a la universidad. Como que si el sueño básico de los estudiantes de este glorioso colegio sea ingresar a la universidad como un sinónimo que recién ahí empieza su historia. No es cierto. Muchos personajes, el mismo Mariátegui, no terminó ni la primaria ni la secundaria. No es los estudios, el cartón, la que te hace más grande en nuestra historia. Son los roles de los actores sociales, de los actores colectivos, las que de una u otra forma hacen que nuestra historia sea diferente. Sara Beatriz Guardia, estudiosa, hija de César Guardia Mayorga, tiene varios libros del rol de las mujeres en distintos momentos de la historia que han aportado a nuestro país. A veces hay que volver a reescribir la historia. Y también este gran personaje, Jorge Basadre, tiene un famoso ensayo, Promesa de la vida peruana, en la que nos dice que tenemos que librarnos de algunos enemigos que son los que no nos dejan avanzar. Los podridos, los congelados y los incendiados.
Él dice que los podridos son aquellas personas que ocupan cargos, ocupan puestos, o tienen alguna función dentro del Estado o fuera del Estado y lo corrompen todo, lo pudren todo, ¿no es cierto? No hacen lo que deberían hacer, corrupción, ¿no? Venta de cargos, venta de plazas, ¿no? Todo eso que hemos criticado, que ahorita está instaurado en nuestro país, que es la corrupción. ¿Quiénes son los congelados? Aquellos que tienen el cargo, el puesto, tienen la oportunidad de hacer historia y sin embargo no hacen nada más que cobrar, dice Basadre. ¿Y quiénes son los incendiados? Son aquellos que quieren quemar todo el Perú, quieren convertirlo en una inmensa fogata, quieren prenderlo fuego y supuestamente bajo sus escombros recién construir el nuevo país. Dice Basadre, se queman sin iluminar. Pero Basadre dice, el Perú es un problema, pero al mismo tiempo es una posibilidad. Este es, creo, los tres enemigos que están vivitos y coleando en pleno siglo XXI y plena época que estamos. También implica una nueva enseñanza de la historia. Necesitamos variar la forma clásica de enseñar la historia, como recordar fechas y nombres, que a veces nos vuelve medio complicado. Y esto es un reto para nuestros profesores de historia o de ciencias sociales. Por ejemplo, videos como Norma Martínez, Sociedad del Perú, va a tener sus críticas, pero resulta muy interesante porque está bien documentado y existen cosas muy provechosas que podemos sacar para una reflexión crítica y propositiva, para ver la historia no desde las trivialidades de qué pasó, cuánto se casó, etcétera, sino de ver un poco la esencia, ¿no?, de estos procesos y al mismo tiempo ver los aspectos positivos y negativos y proponer para el futuro qué se puede hacer. Una segunda forma de peronizar al Perú es peronizar sus riquezas. Y el libro de Alfonso Quirós nos desnuda profundamente todos los actos de corrupción, incluso antes de la colonia. Es un libro bastante interesante, que contiene información muy precisa, con mucha precisión de los datos, de todos los actos de corrupción que hemos tenido en la colonia, en el virreinato, en los primeros años de la República, en la guerra contra Chile, etcétera, que deberíamos leerlo para saber cuáles han sido los grandes abusos respecto de nuestras riquezas. Entonces, la peronización pasa por una defensa de nuestras riquezas y de una lucha contra la corrupción, sea donde sea, esté donde esté. Y eso también supone una defensa de nuestros recursos naturales de todas las partes de nuestro país. Ser ciudadano del mundo es entender, claro, los recursos hay que explotarlos. Claro que sí, puede haber minería responsable. Sin embargo, tenemos que tener cuidado con que estos recursos realmente beneficien a la mayoría de la población a través de mecanismos de estudios ambiental, a través de mecanismos que aseguren un aprovechamiento correcto de nuestros recursos. No estamos diciendo que esos recursos se queden ahí sin ser usados, ¿no? Un mendigo sentado en un banco de oro, ¿no? O sea, cuando tenemos recursos no los explotamos. Claro que sí hay que explotarlos, pero de la manera adecuada, de repente con mecanismos de control a empresas del Estado, a empresas privadas, que permitan ser ciudadanos activos, porque los pobladores que protestan no son exactamente locos o de segunda o tercera categoría. Son personas que han entendido que los recursos les permiten una sobrevivencia y un bienestar al futuro. Y la tercera idea es peronizar las ideas, el intelecto. Porque si usted come pan, se convierte en un pan. Si usted come, ingiere, ve, absorbe un determinado enfoque, se va a convertir en ello. Por eso que tienen la obligación, jóvenes que me escuchan, de leer, y leer bastante, y leer puntos de vista encontrados, para reflexionar, para sacar sus conclusiones, para encontrar lo que esté en líneas, tras las líneas e inter las líneas. De esa forma van a poder actuar, van a poderse desenvolver y construir una patria grande. Eso sí, supone también hacer que la historia te haga lo que actualmente eres, porque finalmente el país que olvida su memoria está condenado a repetirla. Un país sin memoria es un país sin historia. Esta imagen que están viendo es un país vecino nuestro que sufrió un golpe de Estado, que causó miles de muertes. Sin embargo, esa historia no debiera repetirse, no solamente en ese país, sino en otros países, porque entró un gobierno dictatorial, militar, respaldado por un gran poder extranjero, una gran potencia extranjera, América del Norte, que prácticamente destruyó la oposición y destruyó mucho de las esperanzas que tenía esta población. La historia nos permite identificar qué pasó,
para no volver a cometer esos errores. La historia también nos permite comprender que el cambio es posible. Los cambios demoran, nos generan angustia, pero los cambios es posible. Ya ustedes saben esa frase, se podrá engañar a muchos por mucho tiempo, pero no a todos por todo el tiempo. Es decir, es posible cambiar. El cambio, la mudanza, como dicen los brasileños, puede llegar, depende de nosotros. Saber que todo cambio es un proceso de cambio de ideas. La Revolución Francesa fue inspirada en pensadores, en filósofos, en economistas que escribieron esa obra, la enciclopedia, que fue la que iluminó las ideas que era posible cambiar y modificar una nueva sociedad. Igual ocurrió en nuestra república. Han habido personas que han escrito, que han elaborado ideas, el mismo Bolívar y otros más, que tienen sus obras, ¿no? Juan Pablo Vizcarra Guzmán, muchos pensadores, ¿no? Desde distintos puntos de vista, no solo desde la política, sino desde el arte, la ciencia, ¿no? La cultura en general, para producir este gran cambio, esta gran transformación. Pero yo les quiero decir, sobre todo a los jóvenes, no nos autodespedancemos. Programas como este, que no alimentan, sino más bien crean una cultura de la trivialidad, una cultura del consumo, una cultura de la superficialidad, una cultura de aparentes modelos, estereotipos de juventud y de diversión, tienen que ser censurados. Creo que el joven de un colegio, el joven escolar, va a la escuela y va a la vida para amar, para cantar, para bailar, para participar, para construir, para ser puntual, ¿no? Cambiemos esa cultura de la hora peruana. Muy bien, perfecto, hemos empezado el día puntual. Eso es uno de los grandes desafíos. Tenemos que partir por casa, porque el ser peruano implica que uno mismo dé el ejemplo y entender que somos diversos, complejos, que en el Perú hay ancianos que merecen nuestro respeto, que hay niños que no son iguales que nosotros, que hay carolinos, que hay personas que cultivan el pueblo. El Perú es toda la sangre, como decía José María Díaz. Eso es peruanizar al Perú y esos son los retos que tenemos de ahora en adelante y creo que en ese desafío estamos. Y quiero terminar finalmente diciendo que mi patria son las personas de carne y hueso, hombres y mujeres, niños y niñas, ancianos y ancianas, trabajadores o desocupados, deportistas y artistas, que aquí viven, que aquí crean futuro, que aquí sufren, que aquí bailan, que aquí mueren y que acá nunca mueren. Gracias.